Les tengo una entrega más de Mundo Empresarial. Hoy le vamos a hablar de la introducción a la auditoría forense. Como es de un conocimiento general, el fraude y la corrupción representan una preocupación, una gran calamidad, un gran flagelo para las organizaciones. Ellos tienen su razón de ser en el hecho de que estas organizaciones han tenido altos porcentajes de pérdidas, que hasta el punto de que en muchos casos pues, ha generado o ha conducido hacia la clausura de la organización. Tenemos casos emblemáticos como por ejemplo el caso de Enron, con unos 55 mil millones de pérdidas de dólares. Tenemos el caso de Bernard Madoff, que como ustedes conocen pues está considerado como uno de los grandes estafadores de la historia, con unos 44 mil millones de dólares. Otros estiman que esa cantidad asciende a 60 mil millones de dólares. El caso de MF Global, con unos 34 mil millones de dólares, entre otras organizaciones que han sufrido pues, de este flagelo. Esa situación ha generado pues, que las organizaciones dedicadas a actividades de prevención y de detección de fraude se encuentren en la búsqueda permanente de alternativas y de opciones que permitan combatir pues, la corrupción y el fraude en esas organizaciones. Dentro de esas opciones está la auditoría forense, quien a través de investigaciones que generan una opinión con un valor técnico que es asumido o tomado en consideración por la Administración de Justicia para realizar su juzgamiento con mayor certeza, con mayor seguridad en el caso. Ese es más o menos el entorno en el cual se desarrolla pues, esta actividad de auditoría forense. Vamos entonces a hablar sobre ese tema el día de hoy, de auditoría forense. La auditoría forense tiene unas actividades necesarias, que son la prevención, la detección y el soporte de litigio. Es decir, como ya decíamos, pues, primariamente pues, la actividad está dirigida a prevenir, o debería estar dirigida a prevenir el fraude. Luego, pues, a la detección del mismo y generar el informe correspondiente que va a la Administración de Justicia para servir de soporte, para servir de evidencia primaria en un determinado litigio. Eso significa entonces que la auditoría forense es ese conjunto de técnicas efectivas que van a prevenir e identificar actos irregulares de fraude y corrupción. Y esa auditoría, por supuesto, se va a centrar en excepciones, rarezas, irregularidades contables, patrones de conducta poco usuales, no en simples errores y omisiones. Es decir, que esa auditoría forense es una herramienta eficaz para combatir el fraude. Tenemos entonces, dentro de las definiciones de auditoría forense, hay un conjunto, pues hay muchas actividades, muchas definiciones, pero que ya vamos a ver cómo convergen en uno o dos elementos. Vamos a ver esta definición que nos dice que la auditoría forense es especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de funciones públicas y privadas.
descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de sus funciones públicas y privadas. Precisamente una actividad destinada a detectar, divulgar esa investigación a través del informe que va a servir de evidencia para atestar ante la Administración de Justicia. Esa es una de las definiciones. Tenemos otra definición que nos dice que la auditoría forense es un procedimiento técnico-científico, como ya habíamos dicho antes, que esto es un conjunto de técnicas aplicadas precisamente a la investigación que permite que un experto emita ante los jueces conceptos y opiniones de valor técnico. Ya decíamos que la auditoría forense va a generar en una opinión de valor técnico, especialmente en lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal, financiera y monetarias de una organización, bien sea pública o privada. Ya como ustedes están viendo acá, este concepto tiene que ver con el otro por cuanto es la opinión de valor técnico que va a pronunciarse sobre aspectos fundamentales como la vigilancia de la gestión fiscal, financiera y monetaria de una organización, bien sea esta pública o privada. Tenemos otra definición que nos dice que es un proceso de fiscalización, control e investigación aplicada a cierta información financiera, contable, legal, administrativa, impositiva y presentada en un informe que será aceptado por una corte contra perpetradores de crímenes económicos y o delitos tales como la corrupción administrativa, el fraude contable, el delito de seguros, lavado de dinero y terrorismo, entre otros, el narcotráfico, soborno, extorsión. Esta es otra definición que, como ustedes están viendo aquí, viene a converger con las que hemos señalado en la presentación de un informe que va a la Administración de Justicia y que va a atestar contra los perpetradores de los delitos económicos que hemos señalado. Muy bien. Tenemos otra definición que nos dice que la auditoría forense es una disciplina que se encarga de la prevención, detección e investigación de delitos financieros en todos los procesos judiciales de conciliación y arbitramiento, administrativos, civiles, laborales y en los procesos de tipo penal mediante el desarrollo de técnicas forenses y aplicación de metodologías de auditoría, contabilidad, análisis financiero y tributario, evaluación de políticas o regulaciones, procesos y procedimientos, según el objeto y alcance a desarrollar. Esta es otro concepto, pero que en concreto nos viene a resumir que esta es una actividad, una disciplina que va orientada hacia la prevención y detección de delitos financieros y que va a estar concentrada en procesos de tipo penal, administrativos, civiles, mediante la aplicación pues, de metodologías de auditoría, de contabilidad, análisis financiero y tributario y evaluación de los procesos y regulaciones que la rigen.
Igualmente, pues como ya decíamos, esa definición pues va a converger pues en los conceptos que ya hemos señalado. Vamos a ver entonces los antecedentes de la auditoría forense. Tenemos en primer término que como antecedente se ha registrado el Código de Hammurabi. Este es un código que data del año 1780 a.C. en la antigua Mesopotamia, en el Imperio Babilónico. Y este código, pues entre otras cosas, establecía criterios sobre los aspectos comerciales, aspectos personal, aspectos civiles y penales de las personas, ¿verdad? Y en el término pues de la auditoría, de lo que podíamos decir auditoría forense para el momento, se decía pues o establece pues ese código que para demostrar cualquier alegato que tú tuvieras que hacer una denuncia sobre situaciones irregulares, eso tenías que demostrarlo con documentos contables, con documentación contable. No era solamente colocar una denuncia, sino que además debías establecer, presentar documentación contable para que evidenciara esa situación. Este código pues venía a regular la vida cotidiana de las personas en el ámbito civil, penal, comercial. Este código pues es el primer código, considerado el primer código civil y penal de la antigüedad. Era un conjunto de leyes en resumen. Perfectamente. Entonces tenemos también como antecedente unos hechos históricos que, como ustedes conocen muy bien, en los años 1930, en Estados Unidos, específicamente en Chicago, se generaban una serie de actividades que no estaban debidamente en concordancia con la ley, pues estaban prohibidas. En este caso, el contrabando de alcohol, cigarrillos, eso estaba prohibido en esa oportunidad. Sin embargo, existía una organización criminal liderada por un señor que llamaban Al Capone, y ellos realizaban pues esta actividad. Y la administración de justicia, administración pública en ese momento, no tenía forma de demostrar que esta gente desarrollaba ese tipo de actividades, pues evadiendo cualquier tipo de control de la administración y de la justicia. Se veían prácticamente impotentes frente a esta situación. Sin embargo, se buscaron las vías, estudiaron cuáles eran las opciones más expeditas, más efectivas para poder eliminar a la organización, eliminar las actividades de esa organización. Y bueno, vino un señor del impuesto, del departamento de impuestos, pues, y realizó una investigación a la actividad tributaria, pues impositiva, que desarrollaban estos señores, si pagaban el impuesto como era, dependiendo de sus ingresos, y bueno, y se determinó que efectivamente no estaban cumpliendo con lo que establecían las normas. Ellos obligó pues a prender a este señor, a meterlo a la cárcel, y con eso se produjo pues el desmantelamiento de esa organización criminal dedicada a ese contrabando. Esas actividades desarrolladas por ese contador, bueno, se consideran actividades de auditoría forense porque fueron destinadas pues a atacar
a combatir el fraude que esta gente estaba cometiendo. Tenemos otros casos, como por ejemplo en los años recientes, los años 70, 80, hay otro caso emblemático que ustedes han escuchado, los más jóvenes a lo mejor lo han escuchado, los más viejos, de mayor edad, a lo mejor vivían pues en esa época en que se desarrolló este caso que se llamó el caso Watergate, al cual más adelante nos vamos a referir, y que se refiere al caso del presidente Nixon, conjunto de actividades allí irregulares que llevaron a su defenestración de la presidencia de los Estados Unidos. Más adelante nos vamos a referir con más concreción a este aspecto. Eso en resumen representan los antecedentes pues, de la auditoría forense. En esta época que le estoy refiriendo, de los años 70, bueno, empezaron a surgir unas normas, un conjunto de normas, que también se las vamos a referir, para ir regulando esta actividad. Aquí tenemos precisamente al emperador de Babilonia, al rey de Babilonia. Tenemos las leyes, pues las normas, que era considerado pues el Código de Hammurabi el código más antiguo de la humanidad. Tenemos aquí al amigo Al Capone, al que ya me había referido. Tenemos aquí parte de la infraestructura que utilizaban para generar el alcohol y distribuirlo ilegalmente. Precisamente, aquí lo tenemos. En esos antecedentes, como ya les decía, tenemos el caso de Richard Nixon. Caso de Richard Nixon. En ese tiempo se generó la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude. También se generó la Comisión Nacional sobre reportes financieros fraudulentos. Comisión Nacional sobre Reportes Financieros Fraudulentos, las normas internacionales de contabilidad sobre fraude, normas internacionales de contabilidad sobre fraude, normas internacionales de auditoría con respecto al fraude, normas internacionales de auditoría con respecto al fraude. También en esa oportunidad se empezó a otorgarle, se comenzó a otorgarle calidad o condición de prueba pericial a los informes de auditoría forense. De prueba pericial a los informes de auditoría forense. Tenemos acá ámbito de aplicación de la auditoría forense. Ya decíamos en las definiciones que esta disciplina se puede aplicar tanto al sector público como al sector privado, y que dentro de su actividad
se encuentra orientada hacia la investigación de este conjunto de delitos: soborno, extorsión, tráfico de información, tráfico de influencia, nepotismo, fraude, coimas, defalco, crímenes fiscales, crimen corporativo, lavado de dinero y terrorismo, discrepancia entre socios o accionistas, siniestros de seguro, pérdidas económicas en los negocios. Todo este conjunto de situaciones tienen que ver con delitos económicos que muy bien pudieran estar en el sector público y en el sector privado. Vamos a ver las causas de la auditoría forense. Tenemos que esas causas tienen una génesis, que es la relación que puede existir. Mejor dicho, tenemos una causa legal, registro y pruebas contables y corrupción, ¿verdad? Sin embargo, cuando se establece la combinación entre el aspecto legal y el registro de pruebas, entonces surge pues ese elemento que se llama auditoría forense. Dentro de esa causa tenemos acá conceptos y opiniones de valor técnico. Permite combatir la corrupción. Realiza verificación y validación sobre 100% de la información. Prevenir fraudes. Modelos de control. Mejor economía de los pueblos. ¿Verdad? Tenemos el objeto de la auditoría forense. Como ya lo decíamos en las definiciones, la auditoría forense está orientada a la búsqueda y presentación de evidencias aceptables por una corte de justicia acerca de hechos delictivos relacionados con la información financiera o contable, legal, administrativa, impositiva, informática y otras de similar característica. Eso ya lo decíamos en la